Poner a grabar. Listo. Bien, entonces cuando hablamos del abonamiento productivo del gas, tenemos básicamente 5 etapas. Esto es Augusto y Piacere del que lo que esté analizando, yo lo procesé así a la información. Y podemos hablar de una primera etapa que es la exploración o prospección, una segunda que sería toda la fase de extracción y o producción, luego una de procesamiento del petróleo y del gas, la cuarta, que sería el transporte y almacenamiento, y la quinta, la comercialización de los combustibles y o derivados. ¿Está bien? Vamos a ver en detalle cada una de estas para que ustedes tengan claro de qué estamos hablando. Bien, entonces el primero habíamos dicho que era la prospección y exploración, ¿sí? Recuerden digamos que esta etapa es muy similar a la etapa digamos, que lleva el mismo nombre para lo que es minería metalífera, ¿está bien? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos estado charlando de que en esta etapa lo que se hace, cuál es la idea de esta etapa general? Es ver si hay un yacimiento en determinado lugar de la Tierra y finalmente poder delimitar si ese yacimiento es rentable económicamente. Para poder llegar a esa conclusión, nosotros tenemos que pasar por una serie de procesos o etapas que nos permitan darnos cuenta de, primero, si hay lo que estamos buscando y después qué forma y qué volumen tiene, ¿sí? Aproximado. Entonces, generalmente se comienza con la evaluación no tanto in situ, o en algunos casos sí in situ, pero empieza como el trabajo más en gabinete, que sería toda la parte del análisis de los mapas, las fotografías aéreas de la superficie, ¿sí? Que nos permiten ver un poco si están las condiciones necesarias como para poder cumplir con lo que los geólogos saben, con las condiciones como para que haya un yacimiento de petróleo o sí, un yacimiento de petróleo o de gas. Entonces, luego de esa fase inicial, lo que se produce son investigaciones de exploración que pueden ser sísmicas, gravimétricas y o magnéticas, para ver un poco cuál es la estructura del suelo. La estructura tiene que ver básicamente con cómo están las capas del suelo distribuidas y en función un poco de esas capas ver si efectivamente tenemos la posibilidad de que ahí exista un yacimiento. Cuando hablamos de minería metalífera habíamos hablado de lo que era anomalías, no sé si recuerdan, de la detección de anomalías que nos permitan darnos cuenta de que puede haber oro y plata. Bueno, acá es algo similar, solamente que lo que estamos buscando es una especie de anomalía o algún registro o dato que nos dé la posibilidad de que estamos en presencia de petróleo o de gas. Bien, entonces, como recién les dije yo, una de las herramientas que son las más utilizadas son los mapas. Estos mapas pueden ser los geológicos, que básicamente lo que nos dan una pauta es qué rocas hay en la superficie de la Tierra y también hacia abajo. Estos mapas se construyen en función, digamos, de la información preexistente que pueda haber, o sea, hay mapas geológicos, por ejemplo, para todo Chubut, y en función también eh, de muestreos que yo pueda hacer dentro de la superficie que estoy evaluando. Después, bueno, tienen toda la cuestión de los mapas topográficos, que ustedes saben que son mapas que indican la altitud o la elevación de los terrenos, ¿sí? Con respecto al nivel del mar. Y los mapas ahí digo del subsuelo, porque son los mapas perdón, acá hubo una confusión, los mapas geológicos de superficie y los mapas de subsuelo. Los geológicos de superficie son todo lo que uno puede detectar en la corteza desde arriba, básicamente. Y los mapas del subsuelo es todo lo que encontramos por debajo de eso. Estos mapas del subsuelo nos van a dar la posibilidad de detectar si estamos o no en presencia o en la posibilidad de encontrar un yacimiento. Entonces, supónganse, si yo les digo, yo les había hablado algo del tema de rocas en la clase pasada, que había diferentes formas, o sea, diferentes clasificaciones de las rocas en función un poco del origen de la roca. Entonces, les quería preguntar, si yo miro un mapa geológico, esto estamos haciendo un ejercicio nada más, y me encuentro que tengo un gran
basamento de roca volcánica. ¿Tengo la posibilidad que allí exista un reservorio de petróleo y o gas? Repito, ¿están ahí o se fueron? No, sí estamos. No sé, la verdad. Vuelvo a preguntar. Si yo tengo un mapa geológico del subsuelo, mapa del subsuelo, y me encuentro que ese mapa del subsuelo en un área determinada que yo estoy queriendo, en un área determinada que yo estoy queriendo ver si está la posibilidad de tener un yacimiento, me encuentro que toda la columna de suelo, o digamos, de suelo no está bien dicho, sino de corteza, está compuesta por material de rocas volcánicas. ¿Eso es susceptible de encontrarse ahí dentro de esa roca un yacimiento de petróleo y o gas? Profe, Vanessa puso en el chat que no. Bien. ¿Por qué no? Ahí estoy poniendo, no, pone Vanessa en gritos. ¿Por qué Vanessa no? ¿Cuál es la condición o cómo se llamaba o dónde se ubicaba el petróleo? En una cuenca No, sedimentaria, ¿no? Por ahí va. ¿Cómo Daniela? En una cuenca sedimentaria. Bien. ¿Y quién más iba a aportar? iba a decir que tiene que ser en una roca sedimentaria, porque allí es donde se desarrolló vida, y por lo tanto hay restos orgánicos que dieron origen al petróleo. Perfecto. Exactamente a eso iba apuntada la pregunta. Recuerdan que yo les dije de cuencas sedimentarias. Sedimentaria significa que tenés un sedimento, y los sedimentos en general forman rocas sedimentarias. Es por eso que, digamos, esto es un ejercicio, ¿no? Pero si uno tiene una capa de roca a lo largo de todo el perfil del suelo, que es volcánica, difícilmente puede haber ahí un yacimiento de petróleo, porque ocupa todo lo volcánico. ¿Está bien? Eso iba a la pregunta, más que nada. Bien, ¿cómo se generan los mapas del subsuelo? Bueno, es un poco lo que yo les decía antes, a partir de la información de pozos que se hayan hecho antes digamos, del comienzo de la utilización de un yacimiento, o a partir de técnicas que son denominadas sísmicas, ¿está bien? Que es una técnica básica en la exploración de los hidrocarburos. Si no se entiende, me frenan, ¿eh? Entonces, en la parte de exploración, se pueden utilizar como dos herramientas. Una de ellas es la geoquímica de superficie. La geoquímica es la química del suelo, ¿sí? Geoquímica. Lo que se basa en qué? En decir que, bueno, yo saco una muestra de suelo y en función de la presencia de determinados elementos que me permiten dar cuenta de que abajo de esa capa de tierra o de roca o de la superficie terrestre, puede haber un yacimiento de petróleo, ¿sí? Porque básicamente lo que ocurre es que cuando hay un yacimiento, en algunos casos, los hidrocarburos el yacimiento sufre pérdidas hasta la superficie y a veces se encuentran determinados tipos de gases concentrados en las muestras de suelo. Entonces yo saco una muestra de suelo y a partir del análisis geoquímico puedo darme cuenta si abajo puede haber o no un yacimiento. ¿Está bien? Y bueno, otra técnica que es, esta sí es muy, muy utilizada, es la exploración sísmica. Esto, el principio básico es, ustedes saben que cuando uno habla o cuando uno hace un ruido, poniendo ese ruido rebota en la superficie de todas las cosas y lo que nos llega a nosotros es
un rebote de ese sonido, ¿no? De ese ruido. Esto es lo mismo que, por ejemplo, el fenómeno de la visión. Ustedes saben que uno para ver algo, ¿qué necesita? Se los pregunto. ¿Qué necesitamos nosotros para poder visualizar algún objeto? Supónganse un gato, un perro, una almohada, cualquier cosa. No me digan los ojos, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno que Luz, ocurre ahí? ¿no? La luz. ¿Buenas? ¿Necesitamos luz o iluminar el objeto para poder Escuché que verlo? hay en... Sí. ¿Por qué el hecho de iluminar el objeto me permite a mí verlo? Para que el ojo pueda distinguir el objeto del resto de las cosas, ¿no? Porque hay un reflejo del objeto, o sea, Exactamente. está reflejo. Perfecto. Ahí alguien habla de un reflejo. Yo no alcanzo a ver quién es. Se escucha un poco lejos, pero bueno, una compañera decía que era el reflejo. No sé si vieron que ahora parece que aislaron una sustancia que es capaz de absorber absolutamente toda la luz. El otro día estaba viendo una noticia, que es un compuesto sintetizado, digamos, a partir de un hidrocarburo. Eh, Creo que la noticia era así. O sea, uno distingue algo porque previo a eso tuvo que haber un rayo, un haz de luz que pegue en ese objeto y ese objeto refleja y va hasta mi ojo. Por eso cuando yo apago la luz y que no veo nada, lo que está pasando es eso, que no hay un luz en el ambiente que me permite a mí distinguir los objetos porque no hay un reflejo de ese objeto. En realidad, la visión es una consecuencia de la incidencia de la luz en los objetos. ¿Sí? Sin luz no hay reflejo, y sin reflejo no hay visión. ¿Está bien? Lo que quiero decir, para traducirlo, esto mismo ocurre con los yacimientos de petróleo y de gas, y el concepto de exploración sísmica. Imagínense que ahora, en vez de hablar de un rayo luminoso, ¿sí? De una onda electromagnética, que es como está compuesta la luz, hablamos de un sonido. Para que ustedes escuchen ese sonido, bueno, acá estamos en condición remota, yo no sé qué pasa con los sonidos, pero básicamente cuando uno está en sonido, lo que ocurre es que el sonido recorre una determinada distancia y desde la emisión puede chocar con algún objeto y devolverle a uno una determinada longitud de onda, ¿está bien? De ese sonido. Entonces, si yo hago así y estoy rodeado supónganse acá, de una cabina de radiolocución, no voy a tener eco. En cambio, si tengo un ambiente abierto, hay un eco determinado. Y esa diferencia en la estructura de la pared, hace que las ondas se propaguen y vuelva a mi oído de un modo diferente. En eso se basa la exploración sísmica. Si yo estoy ante un yacimiento y yo golpeo el piso, así supónganse, esto es esquemático. Ese sonido va a penetrar en la corteza de la Tierra, va a rebotar con las capas de la Tierra y me va a devolver, ¿sí?, una información. No es lo mismo encontrarme con una capa de roca volcánica sólida en un estrato que encontrarme con una sustancia líquida o gaseosa. Entonces, este es el principio básico de la exploración sísmica. Espero no haberlos confundido. Cualquier cosa me dicen. Pero fíjense, acá está en el dibujito. Viene un camión, o en este caso sí es un camión, que produce, digamos, un impacto en la Tierra, ya sea a partir de un impacto mecánico, es decir, con algo que golpea la Tierra, o con el detonamiento de cargas de dinamita o de explosivos, que lo que hacen es explotan y largan una onda sonora, ¿sí? Que produce como un sismo, para decirlo de alguna forma, un movimiento. Ese movimiento se propaga, fíjense,
hacia abajo de la superficie de la Tierra, y si se encuentra con la presencia de gas, de petróleo o de gas, golpea esa superficie, rebota, y yo en la superficie de la Tierra tengo una serie de registros de la intensidad en la cual, la intensidad y otras cuestiones más, que me describen un poquito cómo son estos sonidos, para decirlo de alguna forma, o estos ruidos. Estos dispositivos de acá se llaman geófonos. Geo de tierra, fonos de escuchar o de hablar, no estoy seguro. Pero bueno, supongamos que son como auriculares de tierra. Entonces, estos geófonos captan la información que me da esta onda que rebota, y en función un poco de las características de esta onda, son capaces de determinar si estoy en presencia o no de un yacimiento. ¿Está bien? Esto es lo que se denomina usualmente la exploración sísmica. En tierra se hace así, se hace con estos camiones, hay otras metodologías, pero la más conocida es esta. Por eso cuando ustedes van y ven los cerros de Comodoro, que los ven todos tajeados, bueno, lo que han hecho ahí es exploración sísmica de superficie. Unas máquinas tremendas que van como avanzando y que, bueno, obviamente van causando un impacto ambiental y demás, y que van abriendo como caminos para poder explorar la presencia o no de hidrocarburos en los yacimientos. En el mar la cosa es diferente, porque en el mar lo que ocurre también son buques que generan descargas también de una intensidad muy fuerte, digamos, y la onda viaja hacia el fondo marino, ¿sí? Golpea el fondo marino y tienen geófonos en los barcos o en otros barcos, digamos, pero está todo, el principio es el mismo. El problema es que el agua es un medio que es continuo. Y continuo me refiero a que cuando uno hace una explosión sísmica en el agua, esa explosión sísmica se irradia hacia todos los costados de esa explosión. Entonces el impacto es mayor. Y por otro lado, la propagación, ¿sí? Del sonido en un medio acuoso es mayor que en un medio terrestre. Entonces, está en duda, no está en duda en realidad, hay varios estudios que dicen que la exploración sísmica en el ambiente terrestre tiene sus impactos, pero en el ambiente marino sería más perjudicial para todas las poblaciones de peces, las poblaciones de mamíferos marinos, ¿está bien? Porque imagínense, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de bucear o estar abajo del agua o meterse en una pileta y hacer un ruido. El ruido es como mucho más envolvente, y los animales, los animales que habitan el mar tienen sistemas como sistemas de ubicación espacial a partir de sonares. Entonces, este tipo de cosas como que parece que fueran bastante perjudiciales para la fauna marina. ¿Se entiende hasta acá? ¿Quedó alguna duda? Se entiende bien. ¿Estamos bien, chicos? ¿Chicas? Sí, Bueno, profe. bien, yo avanzo. Cualquier cosa me frenan, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, entonces lo que estamos queriendo nosotros hacer es ver, bueno, a ver cuánto petróleo tenemos. Perfecto, llegamos a esa instancia. Entonces se habla del concepto de reserva, ¿sí? Y reservas, digamos, es un concepto que habla de la cantidad de petróleo que ya se descubrió, ¿sí? Y que es posible de utilizar en condiciones rentables. ¿Está bien? Entonces, esto significa que a lo mejor, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno habla de reservas, habla de la posibilidad real de poder utilizar ese petróleo o ese gas. No significa que sea todo el petróleo o el gas que se halle en el yacimiento. ¿Se entiende eso? Es decir, del yacimiento, una parte importante es susceptible de ser utilizada, el petróleo y el gas, y otra parte no, ¿sí? Entonces, el petróleo que yo puedo utilizar se llama petróleo original in situ, ¿sí? POIS, petróleo original in situ. Y el gas es lo mismo, gas original in situ, GOIS,
¿Está bien? Eso habla de la cantidad de hidrocarburo que yo puedo utilizar del total descubierto. Entonces, ese fenómeno se denomina recuperación. Yo puedo recuperar un porcentaje determinado de la cantidad de petróleo que hay, y eso es la reserva. Ese porcentaje varía aproximadamente entre un 10 y un 60% del petróleo original in situ, y entre un 50 y un 90% del gas original in situ. ¿Está bien? A eso se denominan reservas, ¿sí? Ahí está, digamos, este nivel de cantidad de petróleo o de gas que yo puedo utilizar. Bueno, entonces, una vez que nosotros ya identificamos, dijimos, bueno, miren, acá ya tenemos petróleo, sabemos que tenemos determinada cantidad, que tenemos la geometría del yacimiento y demás, viene el tercer paso, que es, bueno, la producción, ¿sí? Entonces, para la producción, lo que se necesita en primera instancia es agujerear la tierra, perforar la tierra. Y la perforación se hace, digamos, mediante un equipamiento que es un equipamiento de perforación, básicamente, como lo dice la palabra, que consiste en qué? Consiste, fíjense en la imagen del medio, no sé si alcanzan a visualizarla bien, pero es ¿cómo es? Un vástago de metal, son barras que se denominan de sondeo. Luego viene una cosa que se llama el portamechas, y al final de portamechas viene una cosa que se llama el trépano, ¿sí? Esto es la conjunción del aparato de perforación, que luego en superficie lo que hace es, requiere de una máquina, ¿sí? Que haga, ¿qué cosa? Rotar este trépano de acá, ¿sí? Y por dentro de este tubo no es un tubo como es macizo, no es como una mecha de esas que nosotros utilizamos con el taladro. Es un tubo que es hueco. Adentro del tubo hueco, fíjense, lo que ocurre es una inyección, desde aquí ven que hay como una especie de manguera, es una inyección que va por dentro del tubo, que llega hasta el cabezal o el trépano, y que de acá existen unas boquillas que son como inyectores de alta presión, que lo que hacen es expulsan para afuera un líquido que es denominado barro de perforación. Ese barro de perforación es como una especie de lubricante que permite, por un lado, que este trépano, fíjense los trépanos a la izquierda. Estos son los trépanos, una visión de una foto. Si hay diferentes tipos de trépanos, hay trépanos más antiguos, un trépano, creo que este es de diamante, no estoy seguro. Pero bueno, básicamente el principio es lo mismo, son molinillos que giran a alta velocidad. Imagínense que esto, en contacto con la piedra, va a generar una gran fricción, ¿sí? un gran roce. Ese gran roce va a producir una gran temperatura. ¿Y qué hago yo para evitar que eso se prenda fuego, suponiendo, ¿no? Entre otras cosas? O que se queme, o se funda también. Bueno, en principio lo que tenemos que darle es como a un auto, digamos, cuando trabaja un motor, es darle algún tipo de lubricante. El lubricante que se utiliza es lodo o barro de perforación, que está compuesto por algunos compuestos, que hacen que todo este engranaje funcione sin trabarse, básicamente. Entonces, ¿cuál es el recorrido? El recorrido es así. Uno va inyectando este lodo de perforación. Este lodo de perforación, fíjense que acá hay unas flechitas medias minúsculas, que lo que van haciendo es como elevando toda la piedra y el lodo en sí, como es un lodo que es más, ¿cómo decirlo?, menos espeso que la piedra que está moliendo, lo que hace es levantar lo que se va agujereando. ¿Está bien? Al levantar lo que se está agujereando, lo que hace es llevar como a superficie, ¿sí?, de alguna forma, todo el material que se va sacando, ¿sí? Entonces va empujando hacia arriba todo el material que se va sacando.
Y acá yo, mediante un sistema de bombeo, lo que hago es saco ese barro, lo depuro y lo vuelvo a inyectar. ¿Está bien? Y voy sacando en ese barro, va saliendo toda la roca triturada. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. ¿El resto se entiende o no? ¿O están durmiendo? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Va Sí, bien? profe, se entiende. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, ¿cómo queda estructurado un pozo de petróleo una vez que es terminado? Fíjense, acá tenemos una torre de perforación, ¿sí? En el centro hay un tubo, que es el famoso tubing, que nosotros acá en Comoro estamos re acostumbrados. No sé si, bueno, probablemente no conozcan, pero digamos, es muy común escuchar la palabra tubing o hacer, qué sé yo, una ampliación y usar, te venden el tubing por Marketplace, que son estas, digamos, básicamente estos tubos a partir de los cuales se transporta el petróleo, ¿está bien? Entonces, ese tubing, que es un tubo de metal de diámetro, no recuerdo exactamente el diámetro, pero digamos un tubo de metal muy compacto y muy fuerte, se utiliza para poder extraer el petróleo de los yacimientos. Bueno, de adentro para afuera, vamos a describir, primero tenemos el tubing, después viene como un encamisado, a ver, acá otro, calle intermedio es como otra cañería que viene como reforzando un poco el lateral del pozo, y al final viene un encamisado, si se quiere, que es una cosa que se hace utilizando como compuestos que hermetizan el pozo, que se denomina casing de seguridad o encamisado de seguridad. Eso hace que el pozo esté totalmente impermeabilizado, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar precisamente de que tanto el agua como cualquier otro compuesto que esté dando vuelta por acá se filtre al pozo y uno termine como sacándolo, básicamente. ¿Está bien? Entonces, esto es todo un sistema, digamos, que se tiene de cementación del pozo que permite precisamente evitar fugas del petróleo hacia otras capas y la entrada de agua desde otras capas. ¿Está bien? Esto es un estimativo de cuánto vale hacer un pozo. Fíjense, vamos a la cuenca que nos atañe, que es la cuenca del Golfo San Jorge, ¿sí? Del Golfo San Jorge, no, perdón, la cuenca San Jorge, que dice que aproximadamente el costo de hacer un pozo son $840.000. ¿Está bien? La profundidad media, es decir, en promedio los pozos tienen alrededor de 2.000 metros. ¿Está bien? ¿Y cuánto demora en hacer un pozo? 20 días. Esta información puede estar desactualizada, ¿está bien? Porque es del año 2007. Pero bueno, más o menos como para tener una idea. ¿Viste? Decir, bueno, ¿cuánto sale hacer un pozo en el San Jorge? Bueno, $840.000, aprox. ¿Está bien? Fíjense, por ejemplo, en Neuquén, el pozo vale $420.000. Básicamente, entre otras cuestiones, lo que importa mucho es la profundidad a la cual yo tengo el yacimiento de petróleo o biogás. En Neuquén tengo 1.400 metros, ¿sí?, de profundidad de un pozo en particular, del promedio, digamos. Por lo tanto, el costo de perforación y digamos, el costo de poder llegar a extracción es más barato en Neuquén que en el Golfo San Jorge. ¿Se ve eso? Bien. Y otra cosa es hacer una exploración, una producción en tierra, y otra hacerla en el mar. ¿Está bien? Las del mar son mucho más costosas. Bueno, me queda un minuto de la clase, no, perdón, del Zoom. Nos reconectamos en 2 minutos en el próximo, para seguir con el tema. ¿Está bien? Bueno. Ahí se va a cortar, así que los espero en el próximo.